iglesia, para mi vida. Declaro proféticamente año de abundancia. Así estamos organizados nosotros en la iglesia. Entonces quiero que estudiemos un poquito acerca de la adoración. Y quiero que vayamos al Salmo 84:4. Dice este salmo: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Mire, cuando yo leía este salmo, el Señor hablaba a nuestro corazón, porque primeramente dice: bienaventurados, felices o dichosos. ¿Quiénes van a ser felices o dichosos? Los que habitan en tu casa. Y cuando hablamos de habitar, esta palabra significa sentarse, dando la idea de alguien que va a permanecer o a morar, o alguien que se va a establecer. Esta palabra también significa casarse. Entonces, mire, la palabra está diciendo: dichosos, felices, bienaventurados aquellas personas que se permanecen en tu casa, que están establecidos, que están afirmados, que están plantados, que están casados. En otras palabras, que están comprometidos. ¿Quiénes van a ser dichosos? Aquellas personas que se plantan en la casa del Señor. Y cuando escuchamos plantar, ¿verdad?, nos da la idea de un árbol que está plantado, que ha echado raíces. Porque a veces las ovejas no pueden alcanzar, ¿verdad?, esa felicidad, porque no se sienten bienaventurados, porque no son permanentes en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces la palabra dice: van a ser bienaventurados los que habitan, los que permanecen, los que se comprometen. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y mire, aquí el Señor me hablaba esto. Muchos estamos preparando, ¿verdad? La alabanza, por ejemplo, se prepara para ministrar en lo que es el servicio. Pero muy pocos se están preparando para ministrar perpetuamente al Señor. Porque perpetuamente tiene que ver por los siglos de los siglos o por la eternidad. No es lo mismo que la alabanza ensaye y se prepare para que ministre el domingo, a que la alabanza se esté preparando para ministrar perpetuamente al Señor. Esto es algo muy diferente. Y desafortunadamente en las iglesias vemos que la alabanza se prepara para sacar un servicio, pero no hay una preparación espiritual. No hemos entendido que Dios quiere que de una manera perpetua le sigamos alabando allí en el cielo. Entonces dice: perpetuamente ellos te van a alabar, o de una manera continua. Aquí comenzamos la adoración, pero esa adoración debe continuar en la noche mientras vamos en la casa, y debe continuar también en la eternidad. Amén. Entonces yo no sé cuántos pastores quisieran tener una alabanza que se esté preparando, no solo para ministrar aquí, sino para ministrar por la eternidad. Entonces mire, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nos damos cuenta de la gran irresponsabilidad que tenemos. Y entendemos, ¿verdad?, que el dirigir la alabanza no solo es el hecho que haya músicos y que haya cantores, sino que también formar el carácter de ellos. Y empezando el año, Dios nos habló esa parte. Por eso, ¿verdad?, nosotros en la alabanza, ellos también sirven en las mesas. También les damos la oportunidad que se forme su carácter. Porque algo que el Señor, ¿verdad?, nos hablaba a nuestro corazón, que es importante servir en el altar, pero también en la mesa. Porque en el altar crecemos en nuestra relación con Dios, pero en la mesa se desarrolla nuestro carácter. Amén. Entonces usted va a ver cuando vaya ahí, ¿verdad?, de repente en la iglesia, el que el domingo ministra la alabanza, el siguiente domingo está en el parqueo. De repente el músico que está ahí ministrando el siguiente domingo está en las ventas, le toca la venta, para poner un equilibrio y que se desarrolle también el carácter de ellos. Amén. Entonces, porque hemos entendido que no solamente los queremos preparados para un domingo, sino para que ministren por la eternidad. Versículo 5, siguiendo este salmo:
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Esa palabra fuerzas es la misma palabra que poder que estuvimos viendo el jueves pasado. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su poder, en cuyo corazón están tus caminos. Versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Mire, este versículo 6 nos está hablando de algo. Necesitamos una alabanza tan poderosa que se levante en la iglesia, una alabanza que sea capaz de transformar los ambientes, porque dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en una fuente. Yo no sé cuántos quisieran ver una alabanza poderosa en su iglesia, pero una alabanza capaz de transformar el ambiente, que aquel que vino triste se vaya alegre, que aquel que vino enfermo se vaya sano, que aquel que vino tal vez angustiado se vaya con paz. Eso lo puede hacer una alabanza que es capaz de hacer manifiesta la presencia de Dios en la iglesia. Porque dice aquí, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en una fuente, ¿verdad? Cuando la lluvia llena los estanques. Dice una versión, cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial. Entonces, mire, Dios quiere que nosotros levantemos una alabanza tan poderosa que cuando se pare a ministrar sea capaz de transformar los ambientes. Versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dice, van a caminar, ellos van a andar, van a avanzar, van a marchar, van a caminar, pero van a caminar de poder en poder. Y van a ver a Dios en Sión. Entonces mire como desde el versículo 4, ¿verdad? Nos está hablando de los que habitan en la casa, de los que alaban a Dios, y esos que alaban a Dios, alaban de una manera poderosa, transformando, cambiando los ambientes. Entonces es una alabanza cuyo fin va de poder en poder. Entonces en el ministerio, ¿verdad?, de adoración, o en el poder de la adoración, queremos levantar un ministerio de adoración poderoso, que sus fuerzas radiquen en el Señor, que sus fuerzas, ¿verdad?, que ese ministerio se funcione a través del poder del Espíritu Santo, porque hemos de entender que esto solamente se puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Por eso veníamos mencionando desde el principio cuán importante es que llevemos a la iglesia en este tiempo a buscar el poder del Espíritu Santo. Cuántos más aquellos que están ejerciendo una función, en este caso los que alaban, la alabanza, las exaltadoras, ¿verdad? Que todos aquellos que ministran lo hagan de una manera poderosa en el Espíritu Santo. Yo quiero ver una alabanza que vaya de poder en poder, que vaya de victoria en victoria, una alabanza que cada vez vaya creciendo, una alabanza que verá que mientras va avanzando, más fuerzas va adquiriendo en su vida. Amén. ¿Cuántos anhelan una alabanza así? Pero tenemos que trabajar, tenemos que buscar esa preciosa dirección del Espíritu Santo. Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. En el contexto de este salmo está hablando de la gente que se ha rebelado, de la gente impía, de la gente mala. Pero este salmista llega, dice, mientras ellos se rebelan, mientras ellos hacen lo malo, pero yo cantaré de tu poder. Queremos una alabanza que se levante para cantar del poder de Dios, para anunciar de ese poder, para anunciar que en el Señor tenemos fuerzas, como veíamos en la palabra poder, tenemos la capacidad, tenemos, ¿verdad?, la fuerza para hacer lo que son las cosas. Dice, pero yo cantaré de tu poder. Y dice, da una idea como aquel que se pasea con sus instrumentos, alabando y cantando el precioso nombre del Señor. Salmo 63, 1.
Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mire, este salmista está hablando de una necesidad que él tiene. No una necesidad nada más de tocar, de cantar, sino que hay una necesidad de buscar el rostro de Dios. Pero mire que en el versículo 1 dice, de madrugada te buscaré. Y en el versículo 2 dice, así como te he mirado en el santuario. Tenemos que levantar una alabanza que tenga tal necesidad de buscar al Señor, no solamente en público, sino también en privado. Porque la palabra dice que cuando le buscamos ahí en privado, el Señor nos va a recompensar en público. Amén. Pero necesitamos una alabanza que busque al Señor, que tenga, como dice aquí, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Queremos una alabanza. Mire, cuando la alabanza empieza a ministrar en ese poder del Espíritu Santo, empiece a buscar al Señor en lo privado, empiece a tener sed del Señor, cosas grandes van a suceder, hermano. Pero desafortunadamente, cuando nosotros no preparamos a la alabanza, cuando ellos llegan aquí, ¿verdad?, desconectados toda la semana, todavía se van a santificar, todavía van a pedir perdón, todavía se van a conectar, no hay una fluidez de la alabanza. Pero si ellos estuvieran buscando, como dice aquí, en lo privado, buscando la dirección del Espíritu Santo, buscando la fuerza del Espíritu Santo, entonces dice aquí, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Entonces nosotros necesitamos levantar una alabanza. Como pastores necesitamos, ¿verdad?, trabajar con la alabanza, supervisar a la alabanza, que ellos también estén teniendo tiempos de búsqueda con el Señor, que ellos también se estén llenando de ese poder de lo alto para que pueda fluir la alabanza delante del Señor, para que cuando ellos se reúnan y tal vez el pueblo viene triste, tal vez el pueblo viene cansado, viene angustiado, viene en pecado, pero ellos con la alabanza son capaces de hacer descender la presencia y transformar lo que es el ambiente. Amén. Yo sueño con ver una alabanza así, hermanos. No lo hemos alcanzado, lo estamos trabajando. Pero yo creo que a medida que busquemos la fuerza del Espíritu Santo, Él va a cumplir esos deseos. Amén. Porque yo les decía el jueves pasado, este es el tiempo, esta es la era del Espíritu Santo. Para eso se quedó Él aquí. Creo que muchas cosas lo hemos hecho por nuestra propia cuenta, dejando a un lado al Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias hoy día le han dicho, a ver, Espíritu Santo, mejor siéntate, yo lo voy a hacer, yo me voy a preparar, yo tengo capacidad, yo voy a hacer esto? Pero este es el tiempo donde el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad?, que trabajemos en conjunto con el Espíritu Santo, que busquemos esa fuerza, que busquemos ese poder que viene de lo alto. Amén. Entonces, mire, aquí quienes van a buscar al Señor, los que tienen sed, los que anhelan al Señor. Yo creo que una de las características, ¿verdad?, como pastores que debemos de ver en los de la alabanza es que realmente busquen al Señor, que tengan hambre, que tengan sed de la presencia del Señor. No solamente el domingo, sino todos los días. Amén. Yo, cuando hemos trabajado con la hermana Lidia, le decimos, hemos cometido muchos errores, porque muchas veces, ¿verdad?, porque no hay quien lo haga, y llega uno que está medio, pues que lo haga, ¿verdad? Subimos y subimos gente. Y ahora cuando nos damos cuenta que no era subir por subir, ahora cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que necesitan tener cierto perfil, ciertas características, ¿cómo los bajamos, verdad? Entonces lo que estamos haciendo nosotros, trabajando con ellos, ¿verdad?, animándolos, motivándoles, haciéndoles ver lo importante que es que ellos busquen al Señor. Pero también estamos preparando a los que vienen detrás, a la siguiente generación. Y tal vez en algún momento los jóvenes nos dirán, pero el que está allá no tiene el perfil, ¿por qué a mí me exigen si el que está allá? Y yo le decía, sí, pero ellos llegaron en el tiempo de la gracia.
Sí, pero ellos llegaron en otra época. Tú tienes que ser diferente. Amén. Entonces tenemos que trabajar con ellos para que, como dice aquí, ellos vayan de poder en poder, de victoria en victoria. Primera de Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dice, el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti con poder, con fuerza, con capacidad. Y cuando el Espíritu venga sobre ti con esa fuerza, tú vas a profetizar. Esa palabra profetizar no solamente significa hablar, sino también significa cantar por inspiración. O sea, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, tú vas a cantar, no solamente por cantar, sino cantar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él está listo, mire, para inspirarnos, pero necesitamos abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo venga con poder y podamos hablar, podamos cantar. Y dice, y serás mudado en otro hombre. Mire qué importante es, hermanos, porque el hecho de buscar ese poder, el hecho de adorar al Señor va a hacer que seamos cambiados en otro hombre. Hay gente que necesita ser mudada, hay gente que necesita convertirse, hay gente que necesita cambiar, y eso solamente lo va a hacer el poder del Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas no lo podremos hacer. Necesitamos clamar que venga el poder del Espíritu Santo, que nuestra alabanza cante bajo esa inspiración del Espíritu Santo, que esa alabanza no esté sujeta a lo mejor aquí a algo, sino que busque la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Vidas van a ser mudadas, vidas van a ser cambiadas, porque cuando alguien tiene un encuentro con la presencia, su vida tiene que ser diferente. Amén. Entonces, anhelamos ver esa alabanza. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, ¿qué señales? Por lo menos que haya venido el Espíritu Santo con poder sobre tu vida, que hayas profetizado, hablar o cantar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Número 3, que hayas sido mudado, que hayas sido cambiado. Cuando estas tres cosas vengan sobre tu vida, entonces dice, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Se da cuenta? No es solamente de que hazlo porque Dios no. Hay tres cosas que necesitamos para que busquemos, para que el respaldo de Dios esté sobre nosotros y para que podamos hacer, ¿verdad?, las cosas. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida. Necesitamos hacer las cosas bajo esa inspiración del Espíritu Santo, sea cantar o sea hablar. Número 3, necesitamos ser mudados, necesitamos ser cambiados, necesitamos estar convertidos al Señor. Entonces, cuando estas cosas sucedan en nuestra vida, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Lo que hagamos aquí, sea un acto profético, sea un canto, sea un llamado, Dios nos va a respaldar, porque Él estará con nosotros. Amén. Entonces, en el poder de la adoración, Dios quiere que levantemos una alabanza poderosa en la adoración. Así como hace 8 días veíamos, Dios quiere que levantemos, ¿verdad?, el ministerio de la palabra, pero una palabra poderosa. Una palabra, como veíamos, ¿verdad?, de Apolos, que cuando se paraban y predicaban, la gente se convertía. En el poder de la adoración queremos una adoración. Y cuando hablo de adoración, no solo hablo de la alabanza. Para nosotros adoración está incluido exaltadoras, heraldos, que son parte de la adoración. Queremos, ¿verdad?, que cuando toquen el pandero, que cuando agarren una bandera, que todo lo que hagan, hermanos, haya un resultado, haya un efecto. Y como dice la palabra, no solamente canten por cantar o como un metal que resuena, pero que no emite nada. Amén. Entonces necesitamos levantar una alabanza poderosa. Vamos a ver el siguiente, el poder de testificar. Porque así como necesitamos levantar el ministerio de la palabra, necesitamos levantar el ministerio de adoración, pero también está el poder de testificar, que es el ministerio de evangelismo.
que es un área también importante dentro de la iglesia. Tenemos que enseñar a la iglesia que todos somos llamados a evangelizar, ¿verdad? Esta gran comisión es para todos, pero creemos que entre la iglesia hay un grupo de gente que Dios lo ha dotado, les ha dado ese don para evangelizar. No sé si usted ha visto que en la iglesia no todos tienen ese don. Y a veces lo tenemos que hacer porque lo debemos de hacer. Pero hay gente especial que Dios ha puesto en la iglesia que le gusta testificar, que le gusta evangelizar. Entonces, tomemos a esas personas para que nos puedan ayudar en el ministerio de evangelismo. Nosotros todavía estamos en formación con el ministerio de evangelismo. Este año ya comenzamos, ya hicimos la convocatoria. Creo que tenemos como más de 15 personas que se inscribieron en el ministerio de evangelismo. Y ya llevamos por lo menos en este año un evento de matrimonios. Hemos hecho eventos de varones, cenas para varones, cenas para matrimonios, con el propósito evangelístico. Donde cada uno de la iglesia, tal vez no todos tienen la facilidad para evangelizar, pero sí todos pueden invitar a alguien a que vaya a una cena. Sí le pueden decir a un pariente, oye, te invito a cenar, va a ser gratis, ¿verdad? Y invitar a alguien a cenar como que es menos agresivo para la gente inconversa, decirle vamos al culto para que te conviertas. En cambio le dices, te invito a un desayuno, te invito a una cena, y hemos visto una respuesta. Y ahí es donde funciona el ministerio de evangelismo, donde ellos se preparan, ¿verdad? Y creo que dentro de los proyectos, ¿verdad? Que les hemos trasladado, hacer evangelismo en los hospitales, en los parques, todo lo que tenga que ver en lo que es el ministerio de evangelismo. Pero mire, aún el evangelismo se tiene que hacer bajo ese poder del Espíritu Santo. El Salmo 71:18 dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Dice el salmista, aún en la vejez y en las canas, no me desampares. Este hombre, ¿verdad? Dice en una versión, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Dice, hasta que anuncie, hasta que proclame, hasta que lleve el buen mensaje, hasta que lleve las noticias, dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Dice una versión, todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Mire esta pasión de este hombre por anunciar y predicar la preciosa palabra del Señor. Dice aquí, la versión palabra de Dios para todos, dice, hasta que le cuente a las nuevas generaciones acerca de tu poder y fortaleza. Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a anunciar el poder de Dios a las siguientes generaciones. Qué tremendo es este salmista para decir, ¿verdad, Señor? Aún en las canas, aunque yo esté viejito, aunque esté con mi bastón, pero por favor no me quites la vida, porque yo todavía quiero anunciar tu poder a las siguientes generaciones. Somos llamados, hermanos, a anunciar a los que están afuera, a las siguientes generaciones, que el Dios que servimos es un Dios poderoso. La siguiente generación necesita ver ese poder de Dios en nuestras vidas. Los niños tienen que verlo, los jóvenes tienen que verlo, que el Dios que servimos, ¿verdad? Es un Dios que puede salvar, es un Dios que puede cambiar. Entonces dice aquí, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Mire, la edad no es una excusa para no servir al Señor. Hay gente en la iglesia que dice, todavía soy demasiado joven. En la iglesia se menciona niños de 8 años, jóvenes de 12, de 14, de 17 que sirvieron al Señor y Dios los usó. Pero también se menciona ancianos como Caleb de 86 años, como este salmista que anunciaba la palabra. Entonces mire, la edad no es un obstáculo para que alguien diga, mi tiempo ya pasó, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos despierte de tal forma y nos llene de tal fuerza y poder
que no nos podamos quedar callados, para ir y decir, yo quiero hablarle a la siguiente generación, a esos que todavía no han nacido, yo quiero anunciarles y predicarles, quiero llevarles el mensaje de la buena noticia, que el Dios que servimos es un Dios poderoso. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Ellos, ¿verdad?, usaron el poder del Espíritu Santo para poder testificar. Y podemos ver el resultado. Más de 2000 años después, todavía ese evangelio sigue ejerciendo fuerza, sigue ejerciendo poder. Necesitamos levantar un ministerio de evangelismo que anuncie, que dé testimonio en ese poder del Espíritu Santo. Mira, hay mucha gente que a veces dice, pero es que no estoy capacitado, no estoy preparado. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti, dice la palabra, Él te pone las palabras. Y Él te va a poner gente ahí para que tú le hables. ¿Y cuánta gente no escuchamos decir, no sé ni cómo le hablé, no sé ni lo que dije? Pero en ese momento actuó el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hagamos como los apóstoles, que bajo ese poder demos testimonio del Señor Jesucristo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos nos dice que no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos saben esto, hermanos? Que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio poderoso, que puede salvar, puede sanar, puede traer paz. Un evangelio que puede cambiar las vidas. Amén. Entonces, bajo ese poder tenemos que testificar y anunciar la palabra del Señor. Cuando tú le hables a alguien, háblale con convicción, háblale de ese poder, y que esa persona se vaya diciendo, se vaya convencido, no por tus palabras, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, somos llamados a enseñarle a esta generación que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Hoy día, ¿verdad?, ¿cuántos pastores se han levantado en su propia sabiduría? Pero Dios quiere que la fe de la gente esté fundada en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer en las vidas. No lo que el hombre puede hacer, sino lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de una vida. Yo creo que Dios va a empezar a levantar generación, una generación que se mueve en ese poder. Yo creo que los niños nos van a estar desafiando a creer. Los niños nos van a estar desafiando, ¿verdad? No se sorprenda que luego un niño le diga, papá, ¿por qué no oras por ese enfermo para que sane? Tú me has dicho que el Dios que servimos puede sanar. Entonces, imagínense una generación que se levanta, que nos desafíe a demostrar el poder de Dios. Entonces dice aquí, Dios no quiere que la fe del creyente esté fundada en una sabiduría, en una inteligencia de hombres, sino que esté fundamentada en el poder de Dios. Y que la gente pueda decir, yo estoy aquí sirviendo al Señor porque Él me sanó, porque Él cambió mi matrimonio, Él cambió mi vida. Entonces vamos a dar a conocer el poder de Dios. Que cuando le hablemos a alguien le podamos decir, si Dios restauró mi matrimonio, puede restaurar el tuyo. Si Dios me sanó, Dios te puede sanar. Amén. Y que la gente, ¿verdad?, su fe también esté fundamentada en el poder de lo que Dios puede hacer. Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Yo creo, hermanos, que este es el tiempo
donde hay gente como Macedonia que está orando. Hay municipios donde están pidiendo que ojalá venga alguien que nos ayude. Y Dios nos va a empezar a inquietar, así como inquietó a Pablo, para que vayamos y anunciemos el evangelio. Pero antes nos tenemos que llenar de ese poder. Nos tenemos que llenar de ese poder. Mire, hermano, hoy más que nunca, ¿verdad? Está la situación muy difícil. El enemigo, yo estaba leyendo en la mañana que el enemigo también se mueve con poder. El enemigo también tiene poder. ¿Y cómo es que él está ejerciendo el poder que tiene y los hijos de Dios no ejercen el poder que Dios también les ha dado? Esa última vez que fuimos allá a Cozumel, mientras hablábamos con una pastora de ahí, de otra denominación, ella nos preguntaba que a qué estábamos ahí y le dijimos que fuimos a abrir una obra. Y ella decía, aquí está muy difícil el evangelio. Y ella nos dijo, los brujos han tomado ventaja aquí en la isla. Los brujos hacen sus reuniones, sus procesiones, y ellos han tomado ventaja. Pero los pastores, dice, no se unen ni siquiera para orar. No se oye de campañas evangelísticas, no se oye de sanidades, no se oye. Y nos empezó a decir, y decíamos, Dios mío, el desafío que tenemos. Porque si vamos a ir como uno más que no demuestra el poder, no va a pasar nada. Dios nos está llamando para ir a esos municipios y demostrar el poder de Dios, y demostrar quién reina, y demostrar quién gobierna. Pero para eso, hermanos, pastores, nos tenemos que preparar. Tenemos que buscar ese poder que emana del Espíritu Santo. Sigamos, el poder de la adoración. También es importante que la iglesia se levante en el poder de la oración. Nosotros tenemos un ministerio que está en proceso de formación, que es el ministerio de clamor. Un ministerio donde se levanten matrimonios para estar intercediendo, para estar ministrando. Por la experiencia, Dios nos enseñó que de preferencia es mejor matrimonio, para que los dos estén en el mismo sentir, para que los dos estén en el mismo espíritu, para que cuando digamos vamos a ayunar 3 días no haya problema, y el esposo diga yo no quiero, pues yo sí, y empiece el problema, ¿verdad? Entonces queremos levantar un grupo de matrimonios que ellos estén en el ministerio de clamor para ministrar, que cuando enviemos a alguien a orar por enfermo vaya un matrimonio respaldado, ahora vaya un matrimonio buscando al Señor. Este ministerio de clamor es el que nos ayuda ahí para la administración de los domingos, para ungir alguna casa cuando nos piden un ungimiento, ahí está el ministerio de clamor. Cuando hay que hacer una administración, ahí está el ministerio de clamor, ¿verdad? Entonces, en la iglesia necesitamos levantar un ministerio de clamor, un ministerio, ¿verdad?, que esté orando, que esté intercediendo a favor, ¿verdad?, de los pastores, de los líderes de la iglesia. Amén. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo algo que puedo mirar aquí, hermanos, que en la oración, ¿verdad?, el poder y la autoridad trabajan juntas. Miren, el poder es algo que se imparte porque es un espíritu. El poder lo da el Espíritu Santo, pero la autoridad es algo que se delega. Entonces, mire, hoy día vamos a encontrar gente que quiere hacer las cosas en sus propias fuerzas, con sus propios medios, con sus propias estrategias. Y así no va a funcionar, porque eso se hace en el poder del Espíritu Santo. Pero también hay gente, ¿verdad?, que quiere hacer las cosas sin que nadie los haya delegado. Y para ejercer un ministerio de oración necesitamos estas dos cosas: poder y autoridad. Necesitamos que se nos imparta el poder del Espíritu Santo, pero también necesitamos que se nos delegue la autoridad para que podamos hacer las cosas. Amén. Entonces, mire qué importante es
que en un ministerio de clamor haya poder, pero que también haya autoridad. Que cuando un matrimonio llegue, ¿verdad?, es porque lo delegaron y vaya bajo ese poder, vaya bajo esa autoridad para orar, para liberar, para sanar o lo que se le haya encomendado. Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Miren, cuando habla de que estaba con él, está dando la idea de que Jesús tenía un poder. Y sabemos que ese poder es el poder del Espíritu Santo, porque ya había descendido el Espíritu Santo sobre él. Pero dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea que para orar por los enfermos, él siendo hijo de Dios, necesitó de ese poder de lo alto. Cuanto más nosotros no necesitamos de ese poder. Pero mire, en Lucas 6:19 nos habla de otra dimensión de poder. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces mire, cuando habla aquí yo veo que es otro nivel de poder, porque en el versículo anterior dice que él tenía poder, y es como que yo diga, yo tengo poder, pero aquí dice que el poder ya salía. Y esa palabra salir habla de extenderse o desprender. Mire, debemos de buscar que el poder esté con nosotros, pero que también ese poder se pueda extender, que poder se pueda desprender de nosotros. Porque a veces en la iglesia hay gente que se llena de ese poder, habla lenguas y tiene la manifestación del Espíritu Santo, pero no deja salir ese poder, no lo desprende, no lo extiende. Y a veces hay necesidades dentro de la iglesia, necesitamos que alguien imponga manos y ellos no dejan salir ese poder. Si algo que Jesús hacía, que el poder estaba con él, estaba sobre él, tenía ese poder, pero también él dejaba que ese poder se extendiera, se desprendiera de él, y de esta manera venía la sanidad. Entonces necesitamos hoy día buscar ese poder para que, ¿verdad?, la gente pueda ser sana a través de la oración. Primera de Reyes 8:49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Dice aquí, algo que va a traer la oración, hermanos, es que va a traer justicia. Y yo creo que en lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad?, lo que vivimos con el gobierno, lo que vivimos en el ambiente, todo lo que estamos viviendo, nuestra nación necesita justicia. ¿Y sabe qué va a traer justicia? Que nosotros nos levantemos en oración. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Dice otras versiones, él defenderá tu causa, saldrás en su defensa y les harás derecho y ampararás su causa. Entonces mire, necesitamos levantarnos en oración para que Dios nos guarde, para que Dios nos ampare, para que Dios, ¿verdad?, abogue por nuestros derechos. Amén. Entonces necesitamos un ministerio que se levante en la oración. Segunda de Crónicas 6:39. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. La oración también trae perdón. Mire, dos cosas importantes. Si nosotros nos levantamos en una oración poderosa, una oración inspirada por el Espíritu Santo, no esa oración, ¿verdad?, que a veces hacemos oraciones que no traspasan ni el techo. No, Dios quiere una oración poderosa, una oración en el Espíritu que conmueva el reino de las tinieblas. Cuando se levante un ministerio de oración poderoso, por lo menos dos cosas podemos esperar: que Dios empiece a perdonar los pecados del pueblo y que Dios empiece a actuar a favor de nosotros.
Amén. Dios va a empezar a hacer justicia, va a empezar a abogar por tu derecho, por los derechos del pueblo, pero necesitamos que el pueblo se levante en oración. Lucas 2:36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Sacando cuenta ahí, dice que 84 años era viuda, 7 años vivió con su esposo, son 91. Se dice a algunos comentaristas que si ella se casó a la edad, ¿verdad?, que comúnmente se casaban las mujeres, que era a los 12 años, ella por lo menos tenía 103 años. ¿Cómo se imagina usted a esta anciana de 103 años? No estaba acostada en su casa, estaba sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. ¿Se da cuenta? Podemos tomar gente, hermanos. Tal vez en la iglesia hay gente que ya no puede barrer, hay gente que ya no puede caminar para evangelizar, pero ellos pueden orar. Ellos pueden servir al Señor con ayunos y oraciones. Amén. Entonces, mire, tampoco aquí en la oración la edad va a ser un obstáculo para servir al Señor. Necesitamos levantar un ministerio de oración, poderoso en el Espíritu, para que el Señor, ¿verdad?, se empiece a mover dentro del pueblo. Veamos uno más, el poder de servir. Este es un área también que tenemos que establecer dentro de la iglesia. Y dése cuenta que todos son importantes. Es importante la palabra, es importante la adoración, es importante el evangelismo, es importante la oración, pero también es importante el servicio. En la iglesia, nosotros, el área, el poder del servicio o de servir, le llamamos el ministerio de dones. Ahí la pastora Yolanda, ella es la que se hace cargo de este ministerio. Y ahí tenemos, hermanos, mire, todos los dones, ¿verdad?, que se van levantando. Tenemos al ministerio de nueva generación, que es el infantil de los sábados, que nuestra hermana Liz, que está aquí, es la coordinadora del infantil. Tenemos también otro ministerio infantil que es el de los domingos, a la hora del mensaje. Tenemos un ministerio de ventas, ¿verdad? Todos los domingos hay una hermana que coordina los equipos de ventas, ¿verdad? Entonces, todos los que somos líderes en la iglesia, líderes de algún ministerio importante o coordinadores de algún ministerio, nosotros somos los capitanes de los equipos. Yo tengo un equipo de ventas, la hermana Lidia tiene un equipo de ventas, la hermana Yolanda tiene un equipo de ventas, son como 8 o 9 equipos, Lisette tiene un equipo de ventas. Y la hermana que es coordinadora nos va coordinando, ¿verdad? Hace su programa y nosotros, ¿verdad? A veces tenemos que hacer, ¿verdad? Porque a veces si me toca prédica tengo que cambiarlo, a veces a uno le toca danza y le toca esto y tenemos que ver cómo organizarnos para que podamos ejercer también, ¿verdad?, todo lo que son los ministerios. En ese caso de las ventas, ¿verdad?, o algunos le llaman los talentos, cada domingo, ¿verdad?, estamos haciendo ventas. Un grupo, creo que nos viene tocando cada 2 meses, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, yo hago talento un domingo y hasta el siguiente 2, ya los demás estoy libre ahí adentro. Lo hacemos así para que haya un equilibrio y todos tengan la oportunidad también de estar en el servicio. Porque si ponemos a uno solo, es el que está ahí solo, ¿verdad?, nunca participa del servicio. Entonces, tenemos un ministerio de ventas, tenemos también, ahorita estamos levantando el ministerio de la tiendita, que son los que venden agua y todo lo que se vende, muy aparte de las ventas. Tenemos también un ministerio que se llama de publicidad y diseño, que la hermana Lisette está a cargo de ese ministerio, que cuando el pastor necesita un póster o una publicidad, solamente le dice: Lisette, quiero que me anuncies esto, y ella se encarga de hacer ese trabajo. También estamos levantando
un ministerio que se llama el Ministerio de Mantenimiento, donde ahí queremos agrupar a todos los hermanos en la iglesia que son electricistas, que son plomeros, que son pintores, que son herreros, todos los que tienen un oficio. Entonces van a tener un capitán, y cada cierto tiempo ellos se van a dedicar al mantenimiento de la iglesia, para que de la iglesia misma, ¿verdad?, puedan estar supliendo las necesidades. Si hay albañiles, ¿verdad?, todos aquellos que tengan un oficio que pueda servir para ayudar al mantenimiento de la iglesia, nosotros lo vamos poniendo ahí. ¿Cuál es el propósito del ministerio de dones? Poner a trabajar a toda la iglesia de acuerdo a los dones que el Señor les ha dado. Y aquí, ¿verdad?, pues a medida que se vayan formando otros ministerios, se irán agregando. Entonces, mire, primera de Pedro 4:11 dice: el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Dese cuenta que aún el servicio que hagamos dentro de la casa del Señor lo tenemos que hacer bajo la fuerza del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos así, hermanos, no lo vamos a hacer bien. Pero cuando uno dice el que sirva con el poder que Dios da, quiere decir que Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad, Dios nos hace aptos, Dios nos prepara para que nosotros podamos servir dentro de su casa. Entonces, el que sirva con el poder que Dios da. Por eso veamos allá el poder del servicio, porque en el servir hay un gran poder de parte del Señor. Éxodo 1:13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Nosotros sabemos que Egipto es una figura del mundo. ¿Qué hizo Egipto con los hijos de Israel? Dice que les hicieron servir con dureza, y eso trajo amargura en la vida del pueblo de Israel, porque los estaban oprimiendo y les hacían servir con dureza. Miren, hermanos, hoy día no estamos lejos de que lo mismo está sucediendo, porque cuánto pueblo de Dios está ahí en el mundo trabajando con dureza. Cuánta gente no viene y te dice: yo quisiera servir al Señor, pero mi trabajo, ¿verdad? Y a veces el mundo, ¿verdad?, se ha ensañado y nos ha hecho servir con dureza, y eso trae amargura, eso trae estrés, trae cansancio a lo que es el pueblo. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mire, había un mandato que Dios le estaba dando a Moisés. Dios le estaba diciendo a Moisés: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que servir. Entonces entendemos, hermano, que si el pueblo está viniendo del mundo, está viniendo de Egipto, no está viniendo a sentarse dentro de la iglesia, está viniendo a servir dentro de la iglesia. En la Biblia, esa palabra servir tiene dos conceptos. Cuando usted va a ver en la Biblia, servir significa adoración, pero también significa trabajo. Hay pasajes donde servir específicamente hace referencia a la adoración. Hay otros pasajes donde solamente hace referencia al trabajo, pero hay pasajes donde se ve como un sinónimo, donde servicio abarca adorar y abarca trabajar. Entonces el pueblo tiene que aprender a adorar y a trabajar por el Señor, porque dice aquí: cuando lo haya sacado de Egipto, dice, serviréis a Dios sobre este monte. Tenemos que llevar al pueblo a lo que es el servicio. Éxodo 14:12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire, hermano, hay gente que prefiere servir a Egipto que servir a Dios. Hay gente que no se quiere comprometer en la iglesia para servir porque prefiere servir a Egipto.
Mire qué había dicho el pueblo. Dice, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es un pueblo que no quería servir. Esta gente, ¿verdad?, no tenía el deseo de servir al Señor. ¿Cuál era el problema? Que su corazón todavía estaba ligado a Egipto. Por eso es que, mire, yo analizo y pienso que cuando alguien no se quiere comprometer para servir al Señor, es porque su corazón todavía está ligado a Egipto. Todavía no quiere soltar Egipto. Todavía le gusta Egipto. Entonces, como no ha soltado Egipto, no se quiere casar, no se quiere comprometer con el Señor. Prefiere estar de visita nada más. Pero la palabra nos dice que el Señor nos demanda que nosotros sirvamos. Éxodo 23:25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. 3 bendiciones cuando nosotros servimos al Señor. Mire esto, y esto lo tenemos que enseñar, hermano. Porque a veces viene el pueblo y dice, no tengo que comer. A veces el pueblo viene y dice, no sé qué tengo, no me siento tranquilo, no me siento satisfecho, porque no está sirviendo al Señor. Dice el Señor, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, en respuesta del servicio, Él bendecirá tu pan, te va a dar alimento, y va a bendecir tus aguas, aquellas cosas que te sacian. Y dice, y quitaré toda enfermedad, va a traer sanidad. Hermano, 3 cosas que el pueblo necesita. Necesita alimento, necesita sentirse satisfecho, necesita sentirse sano. Pero eso va a venir cuando ellos empiecen a comprometerse para servir al Señor. Amén. Y un servicio bajo ese poder del Espíritu Santo. Porque mira, aquí todavía tendremos que estudiar cuáles son las malas actitudes para servir y cuál es la actitud correcta. Mucha gente está sirviendo dentro de la iglesia, no ha visto las bendiciones porque no lo hace con la actitud correcta. Muchos, dice la palabra, lo hacen para ser visto por el hombre, para ser recompensados por el hombre, y se conforman con la recompensa del hombre. Por eso Dios ya no los recompensa. Entonces, mire, nosotros estamos diseñados para poder servir al Señor. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. Dice cada uno. No dice que algunos sí y otros no. Dice la palabra cada uno según el don que ha recibido. Todos nosotros hemos recibido un don. Hemos recibido un regalo. ¿Qué tenemos que hacer con ese regalo? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice la palabra que nosotros debemos ministrar de acuerdo al don que el Señor nos ha dado. Entonces necesitamos enseñar al pueblo que todos tienen un don y que ese don lo tienen que poner al servicio del Señor. Y cuando ellos comiencen a servir, bendiciones van a venir sobre sus vidas. Amén. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo miro en este pasaje que algo que necesitamos para poder servir al Señor es la decisión y la determinación. Porque muchos, ¿verdad? En la iglesia tenemos gente que ha dicho, quiero servir en tal área, y se les abre la puerta y nunca lo hacen. Y siempre tienen una excusa, un pretexto porque no lo hacen. Pero yo creo que cuando alguien está determinado, cuando alguien está decidido para servir, no hay nada que lo haga desistir. Aún esté enfermo, aún hayan problemas, ahí va a servir, porque está determinado para hacer las cosas. Pero el que no está determinado va a buscar cualquier excusa para no servir. Entonces yo miro aquí a Daniel que dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Quiere decir que el hecho de que estemos sirviendo no nos exenta de pasar por dificultades.
El hecho de que tú estés sirviendo no te va a exentar de que tú pases por el horno de fuego. No te va a exentar. Pero dice aquí, versículo 18, y si no, mire hermano, a mí me impacta esta determinación de Daniel. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Qué está diciendo Daniel? Estoy pasando por un desierto, estoy pasando por dificultades, estoy pasando por un horno que está ardiendo. Y sé que Dios me puede librar. Sé que el Dios que yo sirvo puede extender su mano para sacarme. Pero si Él decide que no lo va a hacer, porque está trabajando conmigo, porque no es el tiempo, sea cual sea la razón, si Él determina que no lo va a hacer, Daniel no dice yo haré mis berrinches. No dice me enojaré. No dice dejaré botado el trabajo. Él dice, y si no, quiero que sepas que de todas maneras no vamos a servir a tus dioses. ¿Qué determinación para servir? Yo creo que esa determinación tenemos que tener, amados pastores. Porque aún como pastores no estamos exentos de pasar por el horno de prueba. No estamos exentos de pasar por el desierto. Pero el que está determinado, el que ha puesto sus manos en el arado, no va a regresar atrás. Así hay escasez, así hay dificultades, así hay enfermedades. Usted tiene que pararse y decirle al enemigo, venga lo que venga, quiero que tú sepas que no voy a retroceder. Quiero que tú sepas que no te voy a servir. He salido de Egipto y he determinado servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos una determinación. Mire que aquí el servicio habla de la adoración, habla del trabajo. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Por eso es importante que el pueblo aprenda no solamente a adorar, sino también a servir. Amén. Para que crezca en su relación con Dios, pero también crezca en su carácter. Entonces necesitamos determinación. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Yo quiero, hermano, que cuando se levanten los hijos de Dios para decirle a Egipto que Dios servimos, cuando haya gente que se pare y que le diga a los jefes, ¿sabe qué? El domingo no puedo venir, lo siento, el domingo no puedo venir, no cuente conmigo el domingo. ¿Y por qué? Porque el domingo es el día del Señor, yo necesito estar ahí para servir. Hermano, mire, yo creo que Dios se va a empezar a manifestar y la gente misma de afuera se va a dar cuenta que hay gente decidida y determinada para servir al Señor. Yo admiro ver, ¿verdad?, que los testigos de Jehová se buscan trabajos de lunes a viernes para estar libres los sábados. Y hay gente que está determinada. ¿Será que los hijos de Dios no se puedan levantar y determinarse y aún su trabajo decir, voy a buscar un trabajo que me permita servir al Señor? Necesitamos gente que esté determinada. Y como dice aquí, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El Señor necesita gente tan decidida y tan determinada para servir, que no haya ni un motivo, ¿verdad?, que los pueda hacer desistir para servir al Señor. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
gente determinada. Yo creo que Dios nos está llevando a un tiempo donde tenemos que escoger, donde tenemos que llevar a la iglesia para que escoja a quién va a servir. Este no es un tiempo para ser tibios. Dios quiere gente determinada. Yo creo con todo mi corazón que la generación que se va a ir en el arrebatamiento no es una generación que se conforma solamente con estar sentada esperando que Cristo venga. Yo creo que es una generación que está percibida, es una generación que está decidida. Recuerde que poder tiene que ver con un ejército, tiene que ver con guerreros, tiene que ver con gente que está decidida a luchar y a pelear. No concibo la idea que en estos últimos tiempos el enemigo se vaya a quedar tan tranquilo y nos permita estar sentados como si estuviéramos esperando el vuelo de un avión. Y aquí sentados con un cafecito en el aire, esperando que salga nuestro vuelo. No concibo eso. Yo creo que en estos últimos tiempos el enemigo se va a levantar con fuerza también. Se va a levantar con poder, tratando de desanimarnos, tratando de hacer que tú y yo perdamos nuestra salvación. Por eso nos tenemos que levantar en ese poder, en esa fuerza del Espíritu Santo, para pelear, como dice la palabra. El reino de los cielos en este tiempo está sufriendo violencia. Se necesitan levantar los violentos, los vencedores, los guerreros para pelear por su salvación. Yo creo que tenemos que llevar a la iglesia a que sea una iglesia determinada y decidida. Si va a servir al Señor, que le sirva bien. Si realmente ama al Señor, que realmente demuestre que ama al Señor. Yo una vez leí un libro que decía que si la gente no se ha comprometido es porque no le hemos demandado compromiso. Porque la gente sabe bien el concepto de compromiso, sí lo sabe la gente. Y una vez que predicaba le decía a los hermanos, yo he observado gente que cuando les dan, por ejemplo, el apoyo ahí de que da el gobierno, ¿verdad? No sé cómo se llama, de solidaridad, no sé cómo se llama, oportunidades. Les dicen, te voy a dar tanto dinero cada 2 meses, pero tienes que ir a las juntas, pero tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y la gente temprano está haciendo cola y va a sus citas y va porque sabe que si no lo hace, le van a quitar su apoyo. O sea, está comprometida con ellos, sabe el concepto de compromiso, pero muchas veces dentro de la iglesia no se quieren comprometer. Entonces, que Dios nos dé, pastores, la sabiduría, que Dios nos dé ese poder para desafiar a la iglesia y llevarla a ese compromiso, de que puedan decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y yo creo con todo mi corazón que en estos últimos tiempos Dios va a levantar familias completas para servir al Señor. Amén. Entonces yo quiero que vamos a dejarlo hasta aquí. Ya llevo 1 hora y 20 minutos. Vamos a orar y quiero invitar a mi esposo para que haga la oración. Que Dios nos ayude como pastores para ir levantando. Yo puedo ver que cada uno de estos poderes son como columnas dentro de la iglesia. Puedo ver una columna, ¿verdad? Que es la columna del ministerio de la palabra. Son los que sostienen el edificio. El ministerio de adoración, el ministerio de evangelismo, el ministerio de oración, el servicio, ¿verdad? El ministerio ágape y todos los 9 son como columnas que van levantando y van sosteniendo el edificio. Amén. Pero lo tenemos que hacer bajo ese poder que solamente el Espíritu Santo puede dar. Amén. Póngase de pie y dejamos el lugar a mi esposo.